Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Confírmenme si me pueden ver bien, si me están escuchando. ¿Dónde veo eso? Los comentarios. Doc, en la parte inferior ves ahí de chatear ¿Dó- y están todos ¿Dónde dice que more? No. ahí abajo en la parte dice chatear, ahí tienes todo el mundo te dice que sí, que ya puedes iniciar, que sí te escuchan todo. Ok. Bueno, buenas tardes a todos, muchachos, estudiantes, colegas, médicos presentes. Bueno, quiero inicialmente y de antemano darle las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias por aceptar nuestra invitación, por sacar de su tiempo y su espacio para compartir este gran encuentro académico educativo con nosotros. Siempre agradecido con el grupo CTO Colombia, la familia CTO. Me siento muy feliz y orgulloso de pertenecer a la empresa líder número uno con la evidencia estadística más grande y más alta en lograr y orientar y ayudar a los médicos generales para que cumplan este sueño de convertirse en especialistas, que es el sueño anhelado por todos nosotros. Y entonces, muchachos, digamos que el tema propuesto para el día de hoy es electrocardiograma, aspectos generales. Para nadie es un secreto que electrocardiograma probablemente es el tema más popular en la historia de la medicina. Para nadie es un secreto que también, digamos, que tiene un nivel de complejidad bastante elevado, y sobre todo lo que a mí me llama la atención, y les hablo por lo que yo veo y les hablo por mis experiencias personales, y es que es un tema que tiene, digamos, que una especie de estigma ahí muy marcado y tiene una predisposición psicológica bastante importante por parte de los estudiantes de medicina, al pensar y al decir de que electro es muy difícil, de que yo no aprendí electro, de que no sé leer electro, y sobre todo este temor a salir a la vida real, a la práctica clínica y enfrentarte a un electrocardiograma, ¿no? Entonces, en lo personal a mí me pasó así. Cuando me gradué tenía un conocimiento muy básico, muy tímido, muy superficial sobre electrocardiograma, pero claramente al salir a la práctica clínica, al, digamos, cambiar esa necesidad de tener que saber electrocardiograma para pasar un examen versus tener que saber electrocardiograma por salvar la vida de un paciente, entonces haces que tú cambies el chip, que tú amplíes tu esperanza, te sientas mejor y vayas aprendiendo cada día más. Entonces, la idea de la charla no es que pase esto, ¿no? Que ustedes estén así como lo están viendo ahí. La primera clase de electrocardiograma con el doctor William. Tampoco esto, absolutamente todos cuando ven un electrocardiograma, ni mucho menos esto, ni mucho menos esto, ni mucho menos esto, ¿ok? Que digamos ustedes les estén mostrando un trazado electrocardiográfico, pero ustedes los que estén viendo es una serie de jeroglíficos ahí. ¿Ok? Nada de esto, sino por el contrario, que ustedes sean alumnos de medicina que sepan interpretar un electrocardiograma, que sean todos unos aliens, que sean todos unos cracks, capos, artistas, máquinas, o incluso que salgan, que estén tan empoderados y salgan empoderados de esta charla, así como el Capitán América, y que ustedes les digan, no, mira, interprétame este electrocardiograma, y ustedes digan, tranquilo, puedo hacer esto todo el día sin ningún problema. Bien, para aclarar, bueno, yo no soy especialista del corazón, yo no soy especialista de corazón, soy médico general, trabajo en un primer nivel de atención, tengo aproximadamente 8 meses de experiencia en la práctica clínica, y escogí este tema porque siempre me ha gustado lo difícil, ¿entiendes? Siempre me atrae lo complejo, e incluso esto se lo he dicho a una persona muy especial que está ahí probablemente viendo esta exposición, que siempre me gusta lo difícil. Así que es un reto para mí exponerles este tema, es un reto bonito, es una responsabilidad grande que espero hacerlo de la mejor manera, para de una u otra manera aportarles un granito de arena en el conocimiento de cada uno de ustedes. Así que si me preguntan que cuándo me volví un experto en electrocardiograma, la respuesta es que lo hice anoche. Me toca responderles como Iron Man. No, mentiras, que no. Es mentiras. Sí estuve estudiando como una semanita, varios días. Entonces, muchachos, vean,
Para hablar de electrocardiograma es importante, digamos, que nosotros conocer y saber los dispositivos que hacen posible la electrocardiografía. Y el primero de ellos es electrocardiógrafo, que es un dispositivo que básicamente detecta y representa en un papel, que es el papel electrocardiográfico, la actividad eléctrica del corazón. O sea, el electrocardiograma es una representación de la actividad eléctrica del corazón y esto está mediado o está influenciado o está determinado por los impulsos de energía que están captando los diferentes electrodos, digamos los electrodos de palas, que son 4, los electrodos de chupas, que son 6, o sea, serían 10 en total, que forman las 12 derivaciones, y claramente hay un cableado que está conectando desde el electrocardiógrafo hasta los diferentes electrodos que ya mencioné. Siempre será válido, siempre será importante hablar un poco acerca de la fisiología eléctrica del corazón, algunos aspectos generales con respecto a ella. Y es importante que ustedes sepan, que todos sepamos, que el corazón, si bien es cierto que es un músculo estriado esquelético que tiene similitud desde el punto de vista fisiológico con el músculo estriado esquelético del aparato locomotor, digamos el bíceps, el tríceps, es un músculo en realidad distinto, es un músculo especial. Y es especial porque tiene propiedades fisiológicas como son la automaticidad, la ritmicidad, es decir, la capacidad del corazón para generar, para producir su propia actividad eléctrica sin depender de estímulos dependientes de otras fuentes. Y de hecho esto que les estoy contando acá son cosas que leo y que yo digo entre mí que, o sea, que son explicadas o que son creadas por un ser superior, o sea, porque de hecho la automaticidad es lo que hace posible el trasplante de corazón. O sea, sin la automaticidad, independientemente de toda la ciencia que hubiese, independientemente de que hubiesen científicos, cirujanos cardiovasculares muy buenos, probablemente no fuese posible el trasplante de corazón. Entonces, el corazón genera su propia actividad eléctrica sin depender de estímulos provenientes de otras fuentes y tiene la capacidad de transmitir, ¿sí?, de conducir esa actividad eléctrica de una manera rítmica y organizada, y esto hace posible que el corazón funcione como un sitio funcional, como si fuese una célula única para que se contraiga rítmicamente y pueda asegurar un gasto cardíaco que sea compatible con la vida, que satisfaga las necesidades metabólicas, nutricionales y de oxígeno de todas las células que forman los tejidos y órganos del cuerpo humano. Entonces, cuando esto ocurre, en promedio la aurícula se contrae un sexto de segundo antes que el ventrículo. Y todo esto es gracias a una serie de tejidos especializados que están viendo ahí, como es el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, el haz de His, su rama derecha e izquierda, y las fibras de Purkinje. Entonces, chequen cómo el impulso eléctrico empieza en el nódulo sinusal. ¿Sí, sí están viendo el cursor? Yo no veo los comentarios, Anderson. Sí, ¿Dónde están William, los ahí están comentarios? los comentarios. ¿Se los ves abajo? No los veo. ¿Dónde están? Abajo. Bien, cuando muevo el cursor lo ven, ¿verdad? Sí, Sí, sí lo ¿cierto? ven, sí lo ven. Ok, entonces miren, chequen cómo el impulso empieza en el nódulo sinusal, ¿verdad? ¿Pasó algo? No, no, no. Se detuvo la presentación. No, espérate. Ya, bien, entonces chequen cómo el impulso eléctrico empieza en el nódulo sinusal, miren, que es, digamos que un acúmulo de cardiomiocitos especializados que están ubicados en la aurícula derecha, ligeramente lateral a la desembocadura de la vena cava superior, y el nódulo sinusal es el marcapaso fisiológico, o sea, como su palabra lo dice, es el que marca el paso, el que inicia la actividad eléctrica del corazón. Entonces, el impulso viaja del nódulo sinusal, que está ubicado en la aurícula derecha, a la aurícula izquierda, chequen, a través del haz de Bachmann. Esta estructura se llama así, del nódulo sinusal a través de los tractos interneurales anterior, mediano y posterior, pasa al nódulo auriculoventricular, y chequen cómo en el nódulo auriculoventricular hace una pausa, ¿no? Miren, para allí 0.07 segundos, hace una pausa de 0.07 segundos y continúa el impulso a través del haz de His, su rama derecha e izquierda, que finalmente se termina o se continúan como fibras de Purkinje. Entonces,
teniendo claro estos conceptos de fisiología, teniendo claro los dispositivos que hacen posible la electrocardiografía, es importante resaltar algunos fundamentos sobre el electrocardiograma. Entonces dijimos ya que es una representación de la actividad eléctrica del corazón, que esos impulsos eléctricos, como lo acabo de decir, son los responsables de que el miocardio se contraiga y que el vector, digamos, que es la forma de representar la fuerza y la dirección del impulso eléctrico. Y esto es también súper importante. Entonces, chequen cómo cuando un impulso positivo, como está acá, mira, un impulso, digamos, que se aleja del electrodo, ¿sí? El electrocardiógrafo lo representa en el trazado como una deflexión negativa, ¿sí? Cuando el impulso se acerca al electrodo, el electrocardiógrafo lo representa en el papel como una onda positiva o una deflexión positiva. Cuando el electrodo está en medio del vector, como lo pueden ver acá, entonces, ¿qué pasa? Que el electrocardiógrafo hace una deflexión positiva, miren acá, deflexión positiva, por la energía que se dirige hacia el electrodo, pero también hace una deflexión negativa por la cantidad de energía que se está alejando del electrodo. Entonces, este concepto es importante tenerlo claro. Muchachos, una pauta antes de continuar. Cada vez que vean esa transición, miren, o sea, cuando vean una transición así llamativa de las diapositivas, es para que enfoquen su atención en esta parte de la charla. Como que en las demás se relajen un poquito y respiren, pero aprieten cuando hago la transición así para que puedan enfocar su atención y entender la charla. ¿Por qué? Porque viene lo de las derivadas del electrocardiograma. O sea, les confieso que en lo personal, cuando yo leí esto y era estudiante, no lo entendí muy bien. Así que enfocados. Entonces tenemos 12 derivaciones. Mire, parte por saber que hay 12 derivaciones. 6 derivaciones son precordiales o derivaciones del plano horizontal. Ojo a eso. Ojo a eso, que tienen que saberse los sinónimos porque probablemente es algo que lo hace tedioso entender, que en alguna literatura le dicen derivaciones precordiales, en otras le dicen derivaciones del plano horizontal, o en una misma literatura, de un párrafo a otro, te dice precordiales y en otra del plano horizontal, y eso te puede confundir. El proceso de aprendizaje te lo puede hacer más complicado. Entonces, 6 derivaciones precordiales o el plano horizontal que son B1, B2, B3, B4, B5 y B6, ¿verdad? 6 derivaciones estándar o derivaciones del plano frontal o de las extremidades. O sea, este tiene 3 sinónimos: derivaciones estándar, derivaciones del plano frontal o de las extremidades. Y estas 6 se dividen en 3 y 3. 3 derivaciones unipolares que son ABR, ABL y ABF, y 3 derivaciones bipolares que son de 1, de 2 y de 3. ¿Por qué unipolar y por qué bipolar? ¿Por qué uni y por qué bi? Tiene una explicación. Ojo, a las derivaciones unipolares también se les conocen como derivaciones aumentadas. Ojo que ahí entra otro sinónimo más que ustedes deben tener grabados en su mente. Entonces, derivaciones unipolares porque están registrando la actividad eléctrica de una extremidad correspondiente. Entonces, digamos, A hace referencia a aumentadas, les dije que es el sinónimo unipolar. B es voltaje y R es brazo derecho, L es brazo izquierdo y F es pierna izquierda, para que entiendan esta nomenclatura: ABR, ABL y ABF. Esa es la explicación de cada una de las letricas. Por otro lado están las derivaciones bipolares, que son las que forman el famoso triángulo Beethoven. ¿Por qué se llaman bipolares? Porque están registrando la diferencia de tensión eléctrica entre dos extremidades. Entonces chequen cómo la derivación de 1 registra la diferencia de voltaje eléctrico entre lo que es el brazo izquierdo y el brazo derecho, ¿verdad? Derivación de 2 lo hace entre los electrodos de la pierna izquierda y el brazo derecho. Derivación de 3 lo hace entre los electrodos de la pierna izquierda y el brazo izquierdo. Entonces, ¿entendieron eso? De 1 está comparando brazo izquierdo con brazo derecho. De 2, pierna izquierda con brazo derecho, y de 3, pierna izquierda con brazo izquierdo. De tal manera que estas derivaciones del plano frontal o derivaciones estándar o derivaciones de las extremidades, digamos que están dispuestas de tal manera que le hacen un corte al corazón por el centro, o sea, hacen un corte coronal, de tal manera que te van a dar información de si el vector es derecho, izquierdo, superior o inferior, pero no te dan información de si el vector es anterior o posterior. Y ahí es donde entra el papel de las derivaciones precordiales, bueno, que son de B1 a B6 o derivaciones del plano horizontal, como ya dijimos. Entonces chequen que estas derivaciones cortan el corazón, le hacen un corte sagital, de tal manera que tú
Con estas derivaciones vas a tener información de si el vector es derecho o izquierdo, anterior o posterior. O sea que con las 12 derivadas tú obtienes información tridimensional del vector. O sea, si es derecho, izquierdo, anterior, posterior, superior o inferior. ¿Cómo vamos hasta ahí? Es que, ¿por qué no puedo ver? Quisiera ver si voy muy rápido, Anderson. Bueno, no sé por qué no, no puedes ver el chat, pero dices va bien, bien doctor, bien, bien, todo claro, muy claro. Si va un poquito rápido, no vamos bien, no va tan rápido. Bueno, siempre van a ver el que no, pero en términos generales dice que sí va muy bien. Excelente, vamos bien, dice. No sé, qué raro, no me deja. Ah, espérate. Ah, como tú estás Ah, ok, compartiendo ya lo pantalla, pude ver. ya los pudiste ver, ¿sí? Sí, aparecían 700, ya le pude comentarios, a ver. Ahí van apareciendo actualizadamente, imagino. ¿Sí? El problema es que esto no me deja ver bien la presentación. Bien, vamos bien, listo, pero vamos bien. Puede grabar, pero vamos bien, dicen por ahí. Excelente, súper bien. Ok, listo. Ahora sí. Entonces, ¿ya entendieron eso hasta ahí? Un resumen de lo que hemos dicho. Un resumen ahí, para sintetizar los conceptos. Miren eso. Ahí está la tablita extraída de Cardio EKG, gracias a Cardio EKG, a su director científico, el profe Parmesano Díez, por permitirme extraer su material para esta exposición. Entonces, miren que en resumen son 12 derivadas, ya lo dijimos. 6 derivadas horizontales o del plano horizontal o precordiales, que son de B1 o de 6, y 6 derivadas del plano frontal o derivaciones estándar o derivadas de las extremidades, que se dividen en 3 unipolares, ABR, ABL y ABF, y 3 bipolares de 1, de 2 y de 3. Claro, ese concepto está ahí. Ahora bien, ¿cómo se colocan las derivadas? Pero antes de eso, es importante volverles a resaltar el concepto de qué son las derivadas. Las derivadas son los mismos electrodos que están puestos en el cuerpo humano de tal manera que captan esa actividad eléctrica y que el electrocardiógrafo lo registra en el trazado electrocardiográfico en la forma de ondas. Entonces, ahora extrapolemos este concepto a, digamos que pensar que los electrodos son cámaras que están dispuestas y ubicadas, digamos que en todos los ángulos que rodean el corazón, y que estas cámaras empiezan a tomarle fotitos al corazón desde todos sus ángulos, ¿sí? De tal manera que es válido, es muy válido decir que el electrocardiograma es una foto en 3D del corazón. Entonces, ¿dónde se ubican los electrodos del plano frontal o de las extremidades? ¿En dónde? Pues en las extremidades, por eso se les llama así, ¿sí? Se les ubica en, digamos, en la muñeca del miembro superior derecho, en la muñeca izquierda, en el tobillo derecho y el tobillo izquierdo. En el caso de que la persona tenga alguna amputación, se hace a nivel del muñón. Existe una mnemotecnia que es por el colorcito, que es rojo en el brazo derecho, que amarillo en el brazo izquierdo, que verde en el miembro inferior izquierdo y el negro, que es el polo a tierra, en el miembro superior derecho. Pero no nos podemos fiar de esto. Simplemente te vas a guiar por las letras en inglés, brazo derecho, pones acá, LA significa brazo izquierdo, LL significa pierna izquierda, y RL, pierna derecha, que es el polo a tierra. Y la ubicación de los electrodos del plano horizontal o derivaciones precordiales, pues se ubican directamente en la caja torácica, que son B1 a nivel del cuarto espacio intercostal, con línea parasternal derecha, B2 en el cuarto espacio intercostal, con línea parasternal izquierda, después pone B4, que está ubicado en el quinto espacio intercostal, con línea medio clavicular izquierda, después pone B2, pones B3 entre B2 y B4, B5 en el quinto espacio intercostal con línea axilar anterior y B6 en el quinto espacio intercostal con línea axilar media izquierda. Muchachos, no se le olviden tomarle foticos a la charla mientras que la estamos haciendo. Vayan todos a subirla, las 502 personas que están en vivos, que veo acá,
suban las historias, nos etiquetan y ahí los estaremos leyendo para dejar evidencia en la historia de lo que hicimos hoy para la Academia de Educación. Entonces, esta diapositiva también es traída de Cardio EKG, que miren cómo explica bonito la técnica de la toma del electrocardiograma, ¿no? ¿Qué necesitamos para tomar un electrocardiograma? Una camilla, una mesa, el electrocardiógrafo, los electrodos, el papel electrocardiográfico, el gel conductor, los elementos de limpieza, el algodón, los guantes y el alcohol. Y los pasos a seguir, pues, es reunir todo lo anteriormente mencionado, explicarle a tu paciente, mira, le vamos a hacer un electro, es para ver cómo está funcionando el corazón, no tiene ninguna contraindicación, posicionas al paciente acostado boca arriba o de cúbito, en decúbito supino, como decimos en medicina, evitar las interferencias, eso es importante, como veremos a continuación, exponer el tórax de tu paciente, usar gel conductor, ubicar los electrodos, como ya lo mencionamos, observar la calidad del trazado electrocardiográfico, que tú puedas decir, es un trazado interpretable, y si es interpretable, pues retira los electrodos, limpia la piel de tu paciente y regresas al paciente a su posición normal. Recuerden que se debe exponer el tórax del paciente. Si está mojado, lo secas; si está sucio, lo limpias, e idealmente no debería, digamos, que haber mucho vello a este nivel. Evitar, digamos, que objetos que puedan ocasionar interferencias, estructuras metálicas como las monedas, como eh, las llaves, los collares, las correas, las prótesis dentales y los dispositivos electromagnéticos. Entonces, como ya dijimos que las derivadas son como las cámaras que le están tomando foto al corazón, pues cada derivada va a estudiar una parte del corazón. ¿Sí? Está claro, ¿verdad? Entonces, B1 y B2 estudian la pared septal, o sea, esta pared. Mira, B1, B2 te va a dar una fotico de esto. B3, B4 de la pared anterior. B5, B6, D1 y ABL de la pared lateral, y D2, D3 y ABF de la pared o cara inferior. Digamos que esto es válido, o sea, es válido aún decir eso. Es válido decir aún eso, pero si ustedes quieren ser más cracks, si ustedes quieren ser más pro, si quieren ser más actualizados, pues aquí les tengo otra imagen de cardio EKG, donde nos dice que B1 y B2 sigue siendo pared septal, B3, B4 pared anterior, B1 a B6 pared anterior extensa, B5, B6, D1 y ABL pared lateral. Ojo que hay literaturas que hablan de pared lateral y pared lateral alta. En realidad, la última evidencia dice que es mejor decir solo pared lateral, o sea, incluso es más fácil para memorizarlo, así que no hay lío. D2, D3, ABF, pared inferior, B7, B8, B9, pared inferobasal, que es o cara inferobasal, que es lo mismo que antiguamente se decía como pared o cara posterior, B3R, B4R, ventrículo derecho, B5, B6, D1 y ABL, ventrículo izquierdo. Esto para las derivaciones estándar, ¿no? O sea, las que utilizamos frecuentemente, porque recuerden que hay otras derivadas, ¿no? Imagen de cardio EKG que nos muestra derivadas precordiales izquierdas o posteriores que están utilizadas o indicadas para evaluar infartos de cara posterior por compromiso de la arteria circunfleja, derivadas precordiales derechas, que es básicamente como las estándar, como las convencionales, sino que las pones hacia el lado derecho, o sea, van en los mismos espacios intercostales, solo que lo vas a poner de aquí hacia acá, no de allá hacia acá. Y le pones el R al final, ¿vale? Y esto es para cuando tú estás sospechando infarto de cara inferior con extensión o compromiso del ventrículo derecho. Derivada de Medrano, mira, para evaluar la posibilidad de un infarto de cara inferior, y derivada de Lewis para cuando intentas o quieres magnificar la onda P en caso de que tengas una duda y digamos que estés por ahí intentando hacer diagnóstico diferencial con fibrilación auricular. Ahora, enfoquen la atención en esta parte de la charla. Pilas, transición, papel electrocardiográfico. Esto es supremamente importante, muchachos, supremamente importante tener claro esto. Entonces, miren que el papel electrocardiográfico es un papel estandarizado, es un papel milimetrado, que digamos que está formado por líneas que van en dirección
horizontal y en dirección vertical. Líneas que van en dirección horizontal y líneas que van en dirección vertical. Estas líneas forman cuadritos pequeños, como lo ven acá, cuadritos pequeños, ¿verdad? Estos cuadritos pequeños tienen una medida de 1 por 1, 1 milímetro por 1 milímetro, ¿sí? Y los cuadritos pequeños, vean cómo forman cuadros grandes y noten que la tonalidad o la intensidad de estas líneas que forman los cuadritos pequeños es menor, es menos intensa en comparación con la tonalidad o la densidad de las líneas que forman los cuadros grandes. 25 cuadritos pequeños forman un cuadro grande y este cuadro grande, miren que va a tener una medida de 5 milímetros por 5 milímetros. Ahora bien, el papel electrocardiográfico está estandarizado, está milimetrado, está estipulado para que tenga una velocidad de 25 milímetros por segundo. Ojo a eso, debe estar en la mente de ustedes. 25 milímetros por segundo. A una velocidad de 25 milímetros por segundo, cada cuadrito representa 0.04 segundos. 5 cuadritos pequeños representan 0.20 segundos y 5 cuadros grandes representan 1 segundo, ¿verdad? De tal manera que 30 cuadros grandes serían 6 segundos. Eso tienen que sabérselo así tal cual como se los acabo de decir, porque es importante para el cálculo de la frecuencia cardíaca cuando el paciente tiene una arritmia. Entonces, cada cuadrito pequeño lo repetimos, 0.04 segundos, ¿verdad? 5 cuadritos pequeños que forman un cuadro grande, de tal manera que un cuadro grande es 0.20 segundos, 5 cuadros grandes es 1 segundo y 30 cuadros grandes son 6 segundos. Por otro lado, en dirección vertical está el voltaje y el papel electrocardiográfico está estandarizado para tener un voltaje de 10 milímetros por milivoltio. 10 milímetros o 1 centímetro, que es lo mismo, por milivoltio. De tal manera que en sentido vertical, un cuadrito hacia arriba corresponde a 0.1 milivoltio. 10 cuadritos hacia arriba serían 1 milivoltio, que serían 10 milímetros o 1 centímetro. Si entendieron esta parte, voy a activar el chat, a ver, para ver si entendieron esta parte. A ver. ¿Sí entendieron? ¿Sí entendieron? Sí, sí, sí. ¿Puede repetir, por favor? Dicen por ahí, ¿todo bien? Está fuerte, dicen por ahí. Está fuerte, está complicado, están apretando, como decimos por ahí. Espérenme que les voy a escribir a mi mamá que me trae un poquitico de agua que ya estoy seco. Qué pena con ustedes. A ver, repite el voltaje por ahí. Excelente. Sí, profe. Los voltios, ¿verdad? Dijimos que hacia arriba está el voltaje, ¿verdad? Y así está la velocidad. Bien, entonces, hacia... ¿Qué pasó? Me salí, qué pena. Tum, tum, tum. Volvimos. A ver, me están escuchando bien, ¿cierto? Todo está súper, porque me salí, qué pena. Vale. Sí, 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 se escucha bien, se ve también, ¿verdad? Todo súper. Ok, entonces, así en sentido horizontal está la velocidad y en sentido vertical está el voltaje. Entonces, como dijimos que cada cuadrito, sea hacia allá o sea hacia allá, es 1 milímetro en su medida, ¿sí? Miren que el trazado electrocardiográfico está estipulado milímetros por milivoltio. O sea que cada cuadrito que ustedes cuenten así, hacia arriba es 0.1 milivoltio. O sea, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, que sería finalmente 1 milivoltio. 10 cuadritos, 1 milivoltio. Cada cuadrito hacia arriba, 0.1 milivoltio. Supongo que ya lo entendimos, ¿verdad?
Se ve lejos la presentación. Está bien, ¿no? ¿Ya ven bien la presentación? Listo. Ok. Entonces continuamos. Miren, vamos a la vida real. ¿Cómo se ve en la vida real? Miren, esa fotico les tomé, se la tomé hoy un electrocardiograma, aunque tiene interferencia, como pueden ver, pero lo importante era mostrarles esto. O sea, chequen, van y miran el voltaje 10 milímetros por milivoltio y van y miran, perdón, miran el voltaje 10 milímetros por milivoltio y van y miran la velocidad 25 milímetros por segundo. Es uno de los pasos que ustedes tienen que tener en cuenta para interpretar un trazado electrocardiográfico. Eso tiene sí o sí que decir así, ¿bien? Surge la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante, William, la velocidad y el voltaje del trazado electrocardiográfico? No creen que esto es, digamos que, cuestiones de la medicina para hacernos el camino más difícil. No, todo tiene una explicación. Y entonces chequen que cuando un electro, como ven acá, hay tres electros diferentes con velocidades diferentes. Entonces miren que cuando un electrocardiograma tiene la velocidad normal, 25 por milímetros por segundo, vemos que todo está bien, o sea, ritmo sinusal, todo ok. Pero ¿qué pasa cuando reducimos la velocidad a 12.5? Ustedes ven ese trazado electrocardiográfico, ustedes podrían decir, uff, eso impresiona como si el paciente tuviera una taquicardia supraventricular, una taquicardia, cuando en realidad no es así, es porque está alterado la velocidad del trazado electrocardiográfico. Ustedes van acá, si lo duplicamos, y ya no es 25, sino el doble, 50 milímetros por segundo. Ustedes ven esta imagen y ustedes dicen, el paciente tiene una bradicardia sinusal. O sea, le están poniendo una enfermedad al paciente cuando no es así, cuando simplemente lo que está alterado es la velocidad del trazado electrocardiográfico. Con respecto al voltaje, chequen el concepto, esto es lo normal, ya dijimos 10 milímetros por milivoltio o 1 centímetro por milivoltio, que es lo mismo, pero ¿qué pasa si lo duplicamos a 2 centímetros por milivoltio? Ustedes miran esta onda y dicen, el paciente puede tener una hipertrofia, ojo a eso. Y ustedes miran esta otra, o sea, reducirlo a 0.5 centímetros por milivoltio, ustedes pueden pensar en que no se vea la onda P. Uf, no se ve la onda P, ¿no será esto una fibrilación auricular? Y el paciente no tiene eso, es una alteración en la calibración del trazado electrocardiográfico, entonces, de las ondas en el electrocardiograma. Entonces miren que sabemos que la onda P corresponde a la despolarización auricular, el complejo QRS, la despolarización ventricular, la onda T, la repolarización ventricular, la onda U, la repolarización del sistema de Purkinje, que puede ser fisiológica, que también puede ser patológica, que tenemos por ahí unos intervalos PR, intervalos QT, intervalos RR, punto J, tenemos una línea isoeléctrica, un segmento ST, así que vamos a empezar a describir eso con detalle, pasito a pasito, suave, suavecito, para que ustedes, para que todos lo entendamos, ¿ok? Empezamos. Onda P. La onda P dijimos que es la despolarización auricular, que es esta. Despolarización auricular. La onda P no puede medir más de 2,5 cuadritos de ancho ni 2,5 cuadritos de alto. O sea, son sus medidas máximas. Y es extraída del manual de CTO de cardio, el capítulo de electrocardiograma, es para mostrarles algo anormal, aunque no va, o sea, aunque no es el objetivo principal de esta charla, pero chequen que con la onda P ustedes pueden determinar si hay crecimiento o hipertrofia de las aurículas, ¿vale? De si hay crecimiento o hipertrofia. Se está entrecortando. ¿Cómo me escuchan ahora? ¿Está bien? ¿Están viendo bien la pantalla? Porque están viendo bien la pantalla, ¿verdad?
Todo bien. Ok, por ahí estoy leyendo mensajes ya en el directo. Repetimos. Vale, repetimos esto último, la onda P. Ok, vamos, aquí vamos, chicos. Onda P, despolarización auricular. No pueden medir más de 2,5 cuadros de alto y 2,5 cuadros en sentido vertical. Representa la despolarización auricular, es positiva en todas las derivaciones, a excepción de ABR, ¿verdad? Positiva en todas las derivaciones, a excepción de ABR. Miren que con la onda P ustedes pueden determinar si hay crecimiento de las aurículas. Entonces, si la onda P es más de 2,5 cuadros de alta, ustedes dicen que el paciente tiene un crecimiento de la aurícula derecha. Y si la onda P es ancha y tiene una forma de melladura, como pueden ver, ustedes pueden decir que el paciente tiene un crecimiento de la aurícula izquierda, ¿vale? ¿Entendieron eso, verdad? Ahora, pasamos al complejo QRS, ¿vale? Vamos al complejo QRS. ¿En serio se está escuchando mal? Anderson, ¿por qué dicen que la presentación se ve pequeña? No entiendo. Lo de la presentación pequeña, yo creería que es más la persona porque yo la estoy viendo en este momento desde dos lugares y se ve completamente bien. Lo del sonido sí es que en algunos momentos tienes unas pequeñas bajas de internet y se te entrecorta, pero la presentación se ve bien y se te escucha. Ok. Bien. Entonces, vale, entonces pasamos a lo que es al complejo QRS. Bueno, muchachos, espérate, vamos a estar acá. Entonces pasamos a lo que viene siendo el complejo QRS, ¿verdad? Que el complejo QRS representa la despolarización ventricular y se llama complejo QRS porque puede tener esas tres ondas, la Q, la R y la S, pero no necesariamente tiene que ser así. Ojo, entonces la onda Q es la primera deflexión negativa de este complejo QRS, ¿bien? Onda Q. La onda R es la primera deflexión positiva del complejo QRS, que puede o no estar precedida de una onda Q. O sea, puede que tú encuentres acá de una vez la onda R hacia arriba y no veas la onda Q, y eso puede ser así. Y finalmente la onda S es la primera deflexión negativa después de la onda R, ¿vale? Entonces, a tener claro ese concepto del complejo QRS. Seguimos con la nomenclatura. Presten atención a esto, enfoquen la atención. RR', extraído de cardio EKG. RR'. Miren acá el trazado. Entonces, mire, digamos, chequen que aquí no hay onda Q. No está la primera deflexión negativa hacia abajo y está de una vez la onda R. Entonces, cuando tú dices que hay un RR', es porque está la onda R, ¿verdad? Positiva, cae, vemos una onda S y después de esta onda S hay una segunda onda R que pasó la línea isoeléctrica de base. Inmediatamente al superar este nivel, pasar la segunda línea isoeléctrica de base, va a recibir la denominación de R'. Por otro lado, otro ejemplo, R'S'. Entonces, aquí está el ejemplo. Bueno, presten mucha atención. Onda Q, ¿verdad? Está la onda R normal, encontramos la onda S, vuelve a aparecer una onda R que pasó la línea isoeléctrica, se lleva el prima ahí, y después cae otra onda S que pasa la línea isoeléctrica pero hacia abajo y recibiría la denominación de S' automáticamente. La onda R mellada es una onda que tiene una forma de M, de melladura, como lo dice su palabra. Entonces vean el ejemplo. Aquí estaría la onda Q, después vemos la onda R que hace esa forma de M en melladura, pero miren que en ningún momento está pasando o atravesando la línea de base, y es lo que la diferencia de las dos anteriores. Quiero preguntarles si entendieron esta parte de la nomenclatura de los complejos QRS, si no, para volverlo a repetir, porque a veces es un poco tedioso entender esto.
Bueno, la mayoría dice que lo entendió, pero que por favor lo repito una vez más. Aquí vamos. Para eso estamos, muchachos, para que todos aprendamos. Entonces, miren, R, nomenclatura, el complejo QRS, R'. Entonces, miren la onda R, ¿verdad? Después está la onda S, y cuando vuelve a aparecer otra onda R que mire, pasa esta línea isoeléctrica de base, tú le pones el R' automáticamente. Entonces, primera onda R, cae la onda S y vuelve a aparecer otra onda R, y por aparecer otra onda R que supere esta línea isoeléctrica de base, le debes poner el R'. R', S'. Entonces, tendrían que haber dos ondas R y dos ondas S, ¿verdad? Entonces, miren, onda Q, onda R, ¿verdad? Esta es la onda R, esta es la onda Q, onda R, onda S, segunda onda R, ojo, que pasó la línea isoeléctrica, la línea de base, y se llevó el R'. Y después otra segunda onda S que pasa la línea eléctrica hacia abajo, claramente como es ella, y se lleva su S'. La onda R mellada es una onda que tiene una forma de melladura de M. Entonces miren la onda Q, después la onda R, pero chequen que no pasa la línea eléctrica. O sea, es la característica y es lo que la diferencia de las dos anteriores mencionadas. Seguimos, complejo QS, mírenlo acá, complejo QS, yo creo que les suena por ahí, es cuando hay en realidad una onda o un complejo QRS totalmente negativo. Esto es para hablar de necrosis del miocardio. Y recuerden que esto debe tener unos criterios para hablar de necrosis, y es que tenga una duración mayor o igual a 0.04 segundos, que tenga una altura mayor o igual al 25% de la onda R, y que tenga, que esté, digamos, en dos derivaciones contiguas del corazón, por ejemplo, B5, B6, de 1 y ABL, digamos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. El segmento ST, o sea, cuando tú dices que hay un supradesnivel del ST, es cuando teóricamente hay un aumento del ST mayor a 1 milímetro, o sea, a un cuadrito y hacia arriba. Ojo que estoy diciendo que para hablar de un supranivel del ST, pero ya para que se trate de un infarto de miocardio debe cumplir unos criterios adicionales que dependen si eres hombre o mujer, que depende de tu edad, si eres mayor o menor a 40 años, y depende de las derivaciones en que tú lo encuentres. Entonces, claro ese concepto, pero para decirles que siempre tú empiezas a sospechar enfermedad coronaria teóricamente, y esto tiene un índice de probabilidad en realidad el más alto para pensar en enfermedad coronaria, y es cuando tú empiezas a ver un supranivel mayor a 1 milímetro. Bueno, y el infranivel del ST es lo mismo, pero hacia abajo, mayor a 1 milímetro por debajo de la línea de base, tú dices que hay un infranivel del ST. La onda T es la repolarización ventricular, mide menos de 0.5 milivoltios, o sea, menos de 5 cuadritos en las derivaciones de las extremidades, y mide menos de 0.1 milivoltios en las derivaciones precordiales. Se va a denominar onda T picúa cuando empieza a sobrepasar esos 5 a 10 milímetros, y se va a denominar onda T aplanada cuando se encuentra menor a los 5 milímetros. Ojo, onda T, repolarización ventricular. Bien, intervalo PR o PQ. Es lo mismo, es el mismo intervalo. Entonces, intervalo, ¿por qué? Porque corresponde a desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Como ya les dije anteriormente, que el complejo QRS puede o no tener la onda Q, o sea, no necesariamente tiene que ser así. Por eso es que se llama PR o PQ, porque si está la onda P y se encuentra con la onda Q, pues se llama PQ. Pero si está la onda P y se encuentra con la onda R, pues se llamaría PR, ¿vale? Entonces, este intervalo PR o PQ mide de 0.12 a 0.20 segundos, o sea, 3 a 5 cuadritos. O es lo mismo decir 120 a 200 milisegundos. Ojo, 0.12 a 0.20 segundos, 3 a 5 cuadritos. A mayor frecuencia cardíaca, más cortos van a ser los intervalos que van a ver en el trazado electrocardiográfico. Y el intervalo PR o PQ es un reflejo o representa
la conducción auriculoventricular. El intervalo PR te está mostrando todo esto que ya expliqué al inicio de la presentación. El paso del impulso, el inicio del nódulo sinusal, el paso por todos los tractos internodulares, por el haz de Bachmann, la llegada al nódulo AB, el paro que hace, la continuación por el haz de Is, perdón, por el haz de Is, su rama derecha e izquierda, hasta el inicio de la despolarización ventricular. Entonces, si ustedes ven que hay un intervalo PR, digamos, prolongado, o sea, mayor a 5 cuadritos, mayor a 0.20 segundos, es porque probablemente hay un bloqueo en la conducción del impulso desde acá hasta acá. Los famosos bloqueos auriculoventriculares que muy probablemente ustedes han escuchado. Por otro lado, si el intervalo PR está corto, o sea, menos de 3 cuadritos, una posibilidad puede ser que el impulso eléctrico esté siendo generado en un marcapaso auricular ectópico o que haya una vía accesoria, o sea, que vaya por otro camino y llegue más rápido. Por ejemplo, una vía accesoria auriculoventricular, como ocurre en el síndrome de preexcitación de Wolff-Parkinson-White, que hay un haz que se llama haz de Kent, para que lo tengan presente como concepto general a grandes. El intervalo QT básicamente corresponde desde el inicio del complejo QRS hasta la finalización de la onda T, hasta el punto donde la onda T vuelve a la línea isoeléctrica. Y está midiendo la despolarización y la repolarización ventricular. El mismo concepto, a mayor frecuencia cardíaca, el intervalo QT claramente va a ser más corto. Y recuerden que el intervalo QT debe corregirse y se hace por la fórmula de Bassett. Para resaltar, también es importante saber que el valor normal del intervalo QT es de 0.32 a 0.44 segundos. La fórmula del QT corregido es QT medido en segundos dividido en la raíz cuadrada del RR previo al complejo en el que has medido el QT. O sea, digamos, ustedes miden cuántos segundos hay de aquí a acá. O sea, cuántos segundos hay de acá hasta acá. O sea, miden el QT y lo dividen entre la raíz cuadrada de la duración en segundos que hay entre esta onda R y la onda R anterior. Y ahí les va a dar el QT corregido. Una mnemotecnia es que con una frecuencia cardíaca normal de 60 a 100, 90 latidos por minuto, el QT debe ser menor de la mitad del intervalo RR previo, en promedio 40% del intervalo R, del intervalo RR. Y esta es una imagen para decirles una forma rápida de ustedes saber, digamos así, a vuelo de pájaro, súper rápido, determinar si el intervalo QT está prolongado. Y es que ustedes trazan una línea entre las dos ondas R y trazan también otra línea justo en toda la mitad de estas dos ondas R. Si la onda T, digamos que se superpone a esta línea que ustedes trazaron acá, el paciente tiene un intervalo QT prolongado. Entonces, claro, ese concepto ahí, muchachos. Recuerden que el intervalo QT se puede prolongar en problemas, digamos, no sé, congénitos del corazón por canalopatías, pero también se puede prolongar por causas adquiridas como la hipopotasemia, la hipocalcemia, la hipomagnesemia, la hipotermia, las bradiarritmias, el infarto agudo del miocardio, el uso de ciertos antiarrítmicos, de antidepresivos, de antihistamínicos, de antipsicóticos, ¿bien? Y el intervalo QT puede estar corto y también puede hacer parte de una entidad que se llama congénita, ¿no? Autosómica dominante, que se llama síndrome de QT corto, pero también podría ser por causas adquiridas, ¿no? Como por ejemplo, hiperpotasemia, hipercalcemia, taquicardia sinusal, acidosis, hipertermia, entre otras muchas más, ¿no? Entonces, para dejarles ahí el mensaje de todo lo que hay que estudiar.
¿Cómo vamos hasta ahí? El intervalo QT a veces es un poco tedioso. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Bien? ¿Todo súper? Más o menos, dice Fabricio. A ver, a ver. Más o menos, más o menos. Está difícil lo que está difícil, ¿no? ¿Qué dicen por ahí? Es un tema difícil, es un tema difícil, está claro, muchachos. Pero bueno, siempre hay que seguir, como todo en la vida, siempre hay que seguir. Esta diapositiva es muy importante por las interferencias que día a día se presentan en la práctica clínica, también extraída de cardio EKG, y es para dejarles el mensaje que siempre que ustedes vean y deben ir a ver las derivaciones del plano frontal unipolar, o sea, ABR, ABL y ABF. Entonces miren que acá hay una referencia en la derivación de 1 en D3 y en ABL. 3, 2, 3, ABF, D1, D2, D1, D2 y ABL. Entonces ustedes tendrían que ir a buscar el electrodo de la pala de la mano izquierda, a ver si está bien puesto, a ver si tiene adecuado gel conductor, ver qué es lo que pasa, pero es para darles el mensaje de que no vayan a quitar todos los electrodos. En este segundo ejemplo, miren que hay interferencia en 2, en 3, y en ABF, entonces ustedes van al electrodo ABF, o sea, básicamente a la pierna izquierda y acomodan el electrodo de placa allí. Aquí hay una interferencia en D1, en D2 y en ABR, entonces se van al electrodo de el brazo izquierdo y lo acomodan para que mejore la interpretación. Estas son las diferentes interferencias que se pueden presentar. Entonces, esto es temblor somático característico de un paciente que se mueve, que capaz tiene hipertermia, está con fiebre, tiene escalofríos, sufre de Parkinson. Este también es un balanceo de la línea de base secundarios a movimientos del paciente. Este es muy frecuente, la interferencia de 60 ciclos, que es básicamente por estimulación de dispositivos electromagnéticos cerca de tu paciente, y este que es una interrupción del trazado electrocardiográfico secundario a un desprendimiento del electrodo de la pared del cuerpo. Entonces, importante tener claro estas interferencias. También es importante que ustedes conozcan la morfología de las derivadas y contarles que, digamos que en las derivadas estándar o el plano frontal, perdón, o sea, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF, de todas estas 6 derivaciones, la única derivación que es negativa, miren, la única derivación que es negativa, ¿quién es? Es ABR, o sea, de todas las derivaciones de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF, todas son positivas a excepción de ABR, y es básicamente por la dirección del vector, que es de arriba hacia abajo y hacia la izquierda. Ahora bien, con respecto a las derivaciones precordiales o el plano horizontal, ¿qué tienen que saber? Que desde B1 a B6, mire, desde B1 a B6, o sea, pasando por B2, B3, B4, B5, eso lleva un patrón ascendente de B1 a B6, y de B6 a B1 lleva un patrón descendente. Entonces, miren cómo B1 siempre en el electrocardiograma debe tener una onda R positiva pequeñita y una onda S predominantemente negativa. Todo lo contrario de B6, que tiene una onda R negativa y, perdón, una onda Q negativa y una onda R importante muy positiva. O sea, ¿qué les quiero decir? Otra forma de decirlo es que B1 va a ser muy positivo y B6 va a ser muy, perdón, B1 va a ser muy negativo y B6 va a ser muy positivo. Eso es lo que quiero que sepan y que lo entiendan con esta imagen también que nos regala Cardio EKG, el profe Palmesano. Y es que cuando ustedes vean un trazado electrocardiográfico, ustedes de inmediato, en cuestión de 3 segundos, tienen que darse cuenta que ABR es negativo, que B1 es negativo y que B2 es negativo. Vas a encontrar B3, B4 isodifásico, y las demás derivaciones deben ser positivas. Si, digamos, ustedes ven el trazado y ven que B6 es negativa o D1 es negativa, ustedes paran y dicen: aquí hay algo que no está bien.
porque B1, perdón, D1, D2, D3, ABL, ABF, B5 y B6 deben ser positivos. ABR, B1 y B2 deben ser negativos. Entonces, a tener claro ese concepto que es muy interesante en tu paciente. Entonces, a tener claro eso, muchachos. Continuamos. Entonces, vamos finalmente, aunque todavía falta algo de charla, vamos a hablar de los pasos, del paso a paso para interpretar un electrocardiograma. Lo primero es la calibración, ya lo dijimos, ver que la velocidad sea 25 milímetros por segundo y que el voltaje sea 10 milímetros por milivoltio, que tú digas es un electrocardiograma estandarizado. Segundo, la identificación de tu paciente. Como todo en la medicina, nombre completo, cédula, edad, género, fecha y la hora de la toma del examen. Tercero, ver si tu paciente tiene ritmo sinusal. Entonces, ¿cuáles son los criterios para tú decir que tu paciente tiene ritmo sinusal? Que tú veas una onda P antes de cada complejo QRS, mire, onda P antes del complejo QRS, onda P antes del complejo QRS, ¿verdad? Que la onda P sea positiva en todas las derivaciones, a excepción de ABR, donde es negativa, miren acá, negativa, positiva acá, en todas las demás, y que el intervalo RR y PR sea regular para todas las derivaciones, o sea, la distancia que hay de aquí a acá sea la misma para todas las derivaciones, para todas las ondas R tengan la misma distancia o intervalo, y finalmente que la frecuencia cardíaca esté entre 60 a 100 latidos por minuto. Confírmenme si entendieron lo de el ritmo sinusal. Por ahí me están diciendo que se entrecortó la transmisión. ¿Se entendieron los ritmos sinusal? El intervalo RR es esto, que ustedes vean que la distancia que hay de aquí a acá sea la misma que hay de aquí a acá. O sea, esta distancia que sea similar a esta y así sucesivamente. ¿Vale? Porque si digamos, esta distancia que hay de aquí a acá no es la misma que, bueno, digamos, acá, mire que tienen la misma distancia. Si, digamos, este onda R estuviera más pegado acá y no tuviera la misma distancia, no va a ser un ritmo sinusal, porque ya va a ser arritmia, ¿vale? Entonces, para que tengan claro eso ahí. La onda P positiva en todas las derivaciones, a excepción de ABR. O sea, hacia abajo. En ABR tienes que verla hacia abajo, porque ya dijimos que es la onda que va a ser negativa. Ojo a esto, transición, enfoquen su atención a esta parte de la charla, que se viene el cálculo de la frecuencia cardíaca. Entonces, para ustedes calcular la frecuencia cardíaca, ustedes tienen que partir por saber si el ritmo es o no sinusal. ¿El ritmo de mi paciente es sinusal o no? El ritmo de mi paciente, la frecuencia cardíaca está rítmica o está arrítmico, y tú lo puedes saber claramente auscultando a tu paciente, pero también viendo en el electrocardiograma. Entonces, lo mismo, para saber si está rítmico es que la distancia que hay de aquí a acá sea la misma que hay de aquí a acá, y así sucesivamente, la distancia que hay entre cada onda R sea la misma. Entonces, cuando el ritmo es regular, hay tres formas que yo les voy a compartir acá el día de hoy para calcular la frecuencia cardíaca de tu paciente. La forma más rápida en aras de la velocidad que debemos tener en la práctica clínica para desenvolvernos es la regla del RR. Miren, regla del RR. ¿Qué pasó? No veo. Ok, regla del RR para calcular la frecuencia de tu paciente cuando el ritmo es regular. Entonces, tienes que saberte estos valores, 300, 150, 100, 75 y 60. O sea, saber que un cuadrito grande son 300 latidos por minuto, dos cuadritos grandes, 150 latidos por minuto, tres cuadritos grandes, 100 latidos por minuto, 4 cuadros grandes, 75 latidos por minuto y 5 cuadros grandes, 60 latidos por minuto. Entonces, miren este ejemplo, este trazado electrocardiográfico.
¿Cuántos cuadros grandes tiene entre esta onda R y esta onda R? 1, 2 y 3. 3 cuadros grandes, o sea, la frecuencia cardíaca de este paciente es 100 latidos por minuto. Confírmenme si entendieron esta forma de calcular, si entendieron la regla del RR. Mami. Listo. Súper. Entendido. Continuamos. Muy bien. Ostras, salí. Salí. Apenas, muchachos, me salí accidentalmente. Y vamos acá. El cálculo de la frecuencia cardíaca. Entonces, chequen esto. Lo entendimos. Vale. Todo bien hasta ahí, ¿verdad? Todo cool. Todo cool hasta ahí. Todo bien hasta ahí, muchachos, ¿verdad? Listo. Entonces, primera regla para calcular la frecuencia cardíaca cuando el ritmo de tu paciente es sinusal. Segunda regla para calcular la frecuencia cardíaca de tu paciente cuando el ritmo es sinusal. Y se llama la regla de los 1500. Es una forma más precisa de calcularlo y es que tú cuentas cuántos cuadritos pequeños, ojo, cuadritos pequeños, no cuadros grandes, cuántos cuadritos pequeños hay entre una onda R y la otra onda R, o sea, entre un intervalo RR. ¿Cuántos cuadritos pequeños hay entre una onda R y la otra onda R? ¿Y de dónde salen esos 1500? Porque recuerda que la velocidad es 25 milímetros por segundo. Y como 60 segundos tiene un minuto, y un minuto es lo que necesitamos saber de la frecuencia cardíaca de nuestro paciente en minuto, pues de esa multiplicación 25 por 60 salen los 1500. Entonces, si contamos acá, miren, cada cuadro grande tiene 5 cuadritos pequeños, o sea, serían 5, 10 y 15. Y si ustedes dividen 15 entre 1500 le va a dar 100 latidos por minuto la frecuencia de tu paciente. Tercera regla para calcular la frecuencia cardíaca cuando el ritmo es regular, la regla de 300 sobre n. Entonces 300 es una constante y para cuando el ritmo es regular y tú lo divides entre n es el número de cuadros grandes. Entonces 300 dividido entre 3 va a dar 100 latidos por minuto. 100 latidos por minuto. ¿Listo? ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron o no? ¿Lo entendieron? ¿Entendieron las tres formas de calcular la frecuencia cardíaca cuando el ritmo es sinusal? ¿Sí? ¿Todo claro? Perfecto. Clarísimo, clarísimo. Dicen acá, espérate a ver que yo he atrasado los mensajes. Todo claro, ¿verdad? Todo está claro. Ok, ok, súper. Ahora bien, vamos a aprender cómo calcular la frecuencia cardíaca cuando el ritmo es irregular. Pero antes de eso, vamos a ponerles unos ejercicios acá que nos regaló Cardio. Necesito que me digan qué frecuencia cardíaca tiene este paciente en el primer ejemplo que les estoy poniendo ahí. ¿Qué frecuencia cardíaca tiene este paciente? 100 latidos por minuto, dice por ahí Vanessa, Mauricio dice 100, Angélica dice 100, Ariana dice 100, Jesús dice 100, todos dicen 100. Entonces, sí, mira, si incluso lo hacemos por la forma rápida de la regla del RR, entonces chequen que hay uno, dos, hay tres cuadros, que hay tres cuadros, o sea, miren, hay un cuadro grande, dos cuadros grandes y hay medio cuadro grande y medio cuadro grande acá. Entonces sería 300, 150, 100 latidos por minuto sería la frecuencia cardíaca que tiene este paciente, ¿verdad? Segundo ejemplo,
¿Cuánto de frecuencia cardíaca tiene este paciente? Lo leo. ¿Qué frecuencia cardíaca tiene este paciente? 60, 60, dicen por ahí. 76, 75, 100, 75. 75 dice la mayoría. Entonces, lo mismo, chicos, vean. Lo hacemos por los cuadros grandes, la forma más rápida. Entonces, 300, 150, 100 y esto suma 4 cuadritos, 75 latidos por minuto, no hay pierde. Y la última forma, ¿qué frecuencia cardíaca tiene este paciente? El último ejercicio. Vamos. ¿Qué frecuencia cardíaca tiene este paciente? 150, 150, 150, dicen por ahí. Bien, entonces miren, partamos desde acá. 5 cuadritos, 10 cuadritos, y digamos que hay 11 o 12 cuadritos deben haber ahí. Entonces 1500 dividido en 12 me va a dar 100, a mí en promedio me da 125 latidos por minuto. Vamos a ver qué dice ahí. 100, 130. Está bien. Tampoco se tienen que ser tan precisos, pero la tienen clara. Mira, 125, 126. Dicen los cracks. Muy bien. Están aprendiendo. Qué felicidad me da que ustedes puedan aprender, de verdad. Me da mucha felicidad. Entonces, ojo a esto, ojo a esto, ojo a esto que se viene el cálculo de la frecuencia cardíaca cuando el ritmo es irregular. Enfoquen la atención. Al final, o sea, no es que tienes que adivinar exactamente cuánta frecuencia cardíaca tiene tu paciente. No es que tengas que decir exactamente tiene 125 latidos por minuto. No, lo importante es saber si está bradicárdico o está taquicárdico o tiene una frecuencia cardíaca normal. Eso al final es lo importante. Entonces, mire que esta representación también extraída de Cardio KG, que nos regaló Cardio KG, es en realidad la misma fórmula, pero de dos formas para hacerlo, para calcular la frecuencia cardíaca cuando el ritmo de tu paciente es irregular. Ojo, cuando el ritmo de tu paciente es irregular. ¿Por qué es irregular? Porque mire que aquí acá hay dos cuadritos, pero de aquí acá hay 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. Por eso es irregular, porque no se mantiene el mismo número de cuadros grandes entre las ondas R. ¿Vale? Por eso es irregular. Miren, aquí hay 2 cuadros, aquí hay casi 3 cuadros, aquí hay más de 3 cuadros, acá hay como 5 cuadros. Entonces, por eso es irregular y es la forma que tú utilizas para identificarlo. Entonces, una forma de calcular la frecuencia cardíaca cuando el ritmo es irregular es que ustedes tienen que contar en 30 cuadros grandes que a 6 segundos cuántos complejos QRS hay. Mierda, me salí, man. Ya, qué pena, me salí. Entonces, ustedes van a contar en 30 cuadros grandes que equivalen a 6 segundos, como ya lo dijimos en la diapositiva del papel, cuántos complejos QRS hay. Entonces, miren el ejemplo, este ejemplo, el segundo. Entonces, 30 cuadros grandes, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 complejos QRS. Agarran ese 8 y como estás contando en 6 segundos y necesitas saber en 60 segundos, que es un minuto, porque recuerden que la frecuencia cardíaca es cuántas veces late en un minuto el corazón de mi paciente, debes multiplicarlo por 10 y te va a dar la frecuencia cardíaca de tu paciente. Esto es prácticamente lo mismo, solo que tú no cuentas en 30 cuadros, sino en 15 cuadros. Y como estás contando en 15 cuadros y no en 30, no lo multiplicas por 10, sino lo multiplicas por 20 y te da la frecuencia cardíaca de tu paciente. Entonces, confírmenme en los comentarios si entendieron cómo hallar la frecuencia cardíaca cuando el ritmo es irregular.
La mayoría entendió, súper bien. Me alegra que pueda ser entendible, de verdad, súper. Continuamos. Se pone un poquitico lenta la diapositiva. Ojo, ojo, que se viene, que se viene el que es un poquito tedioso para muchos y por eso les pongo ahí precaución. Una imagen poco amigable viene a continuación, pero en realidad no, vamos a hacerlo ver fácil, vamos a hacerlo ver amigable, vamos a hacerlo ver ameno para todos ustedes, gratis para toda la familia, para que todos aprendamos hoy a calcular eh, el eje cardíaco de nuestros pacientes. Entonces, qué pena, me volví a salir. Vamos acá. Imagen poco amigable viene a continuación. Entonces, no, tranquilo, no ignoren eso, no, ignoren esa imagen y concéntrense en lo siguiente. El eje cardíaco se define como la dirección del vector total de despolarización de los ventrículos. Se define como la dirección de despolarización del vector total de la despolarización de los ventrículos. Entonces, chequen la imagen, hacia dónde va la dirección del vector total de la despolarización de los ventrículos. Va hacia abajo y hacia la izquierda predominantemente. O sea, guíense por la dirección de hacia dónde van las flechitas. Entonces, el eje cardíaco, el valor normal del eje cardíaco para pacientes menores de 18 años es entre menos 30 a más 10 grados. Para pacientes mayores de 18 años, entre menos 30 a más 90 grados. Entonces, pueden haber 4 situaciones, estar ubicado en los 4 cuadrantes, en el cuadrante inferior izquierdo, en el cuadrante inferior derecho. En el cuadrante inferior izquierdo sería un eje normal, en el cuadrante inferior derecho sería un eje desviado a la derecha, en el cuadrante superior izquierdo sería un eje desviado a la izquierda y en el cuadrante superior derecho sería un eje extremadamente desviado. Pero en la medicina debemos ser un poco más precisos y ahí es allí donde aparecen las diferentes formas de calcular el eje cardíaco de tu paciente. Y una mnemotecnia muy famosa es la de los pulgares de las manos, en donde D1 es el pulgar de tu mano derecha y D2 es el pulgar de tu mano izquierda. Hey, tómenle fotico a esto para que lo suban a las historias, ¿no? Vamos a leerlos en las historias, actívense en las historias y suban su historia para yo poder verlos y dejar evidencia bonita de lo que estamos haciendo hoy. Entonces, tómenle fotico a esto, graben videito y suban a las historias. Entonces, de uno es el pulgar de tu mano derecha. Yo estoy así. De uno es el pulgar de tu mano derecha. ABF es el pulgar de tu mano izquierda. Bien. Si de uno es positivo y ABF es positivo, el eje es normal. El eje de tu paciente es normal. Todo cool, todo chido. Si de uno es positivo y ABF es negativo, el eje se desvía hacia la izquierda. O sea, hacia donde se baja el pulgar, el eje se baja. ¿Vale? Por lo contrario, si D1 es negativo y ABF es positivo, el eje está desviado a la derecha. Espérate que estoy confundido porque estoy mirando la presentación. D1 positivo, ABF positivo, el eje es normal. Si D1 es positivo y ABF es negativo, el eje está desviado a la izquierda. Si D1 es negativo y ABF es positivo, el eje está desviado a la derecha. Y si ambos son negativos, el eje está extremadamente desviado. Vamos a volverlo a repetir. Si D1 es positivo y ABF es positivo, el eje es normal. Si D1 es positivo y ABF es negativo, el eje está desviado. ¿Estás que estoy diciendo? Si D1 es positivo y ABF es negativo, el eje está desviado a la izquierda. Si D1 es positivo y ABF es negativo, el eje está desviado a la derecha. Y si ambos están negativos, el eje está extremadamente desviado. Discúlpeme que es que ya tengo hambre en el cerebro. Ya tengo hambre en el cerebro, entonces me confundí un poco. ¿Vale? ¿Sí lo entendieron o no? Qué pena. ¿Sí lo entendieron?
Está claro, está claro. Mira, de uno, es que me confundo por la posición de las manos al ver la diapositiva. Entonces, de uno positivo y ABF positivo, el eje es normal. Claro, de uno es positivo, ABF es negativo, el eje se te desvía hacia la izquierda. Si de uno es negativo y ABF es positivo, el eje se te desvía a la derecha. Y si ambos son negativos, el eje está extremadamente eh, desviado. Bueno, claro, claro. Y entonces, díganme en esa primera imagen cómo está el eje de tu paciente. ¿Cómo está el eje en ese primer trazado electrocardiográfico? ¿Cómo está el eje en ese primer trazado electrocardiográfico? Entonces, en ese trazado electrocardiográfico, ¿qué dicen ustedes? Desviado a la derecha, desviado a la derecha, desviado a la derecha, dice la mayoría, desviado a la derecha. Entonces, miren que de uno está negativo. Entonces, de uno está negativo, ¿verdad? Y ABF está positivo. Si de uno está negativo y ABF está positivo, el eje se te desvía a la derecha. De uno es el de la mano derecha. A donde se vaya el negativo, se va al eje. Sencillo. En este segundo trazado electrocardiográfico, ¿cómo está el eje, muchachos? ¿Cómo está el eje en este segundo trazado electrocardiográfico? A la izquierda, dicen por acá. A la izquierda, exactamente. ¿Por qué? Porque de uno está positivo y ABF está negativo. De uno está positivo y ABF está negativo. Se va hacia la izquierda, hacia el pulgar que se vaya hacia abajo, se va el eje. Entonces, bien que hayan entendido este concepto, muchachos. Entonces, continuamos. Segunda fórmula para hallar el eje cardíaco. Ojo a esto. Para hallar el eje cardíaco, esta segunda forma, ustedes tienen que conocer el sistema exiaxial, ¿no? Entonces, miren, ubicar las derivaciones del plano frontal o las derivaciones estándar. Entonces, chequen que de 1 sería esta que está acá, ABF sería esta que encuentran acá, D2 sería esta, D3 sería esta otra, y se ubican y deben tener esa imagen que están viendo ahí en la mente de ustedes. Bien. Entonces, partiendo de ese concepto básico, ustedes tienen que buscar en el trazado electrocardiográfico de estas derivaciones, o sea, de 1, de 2, de 3, las derivaciones del plano frontal estándar, el complejo QRS que sea más isodifásico. ¿A qué hace referencia isodifásico? Hace referencia a que lo mismo que sube sea lo mismo que baja, entre otras palabras, o sea, que el voltaje de la onda que sube sea similar al voltaje de la onda que baja, o sea, que lo que sube sea similar a lo que baja, que tenga la misma altura, entre otras palabras. Después de haber buscado el complejo que es más isodifásico, ustedes tienen que buscar su perpendicular. Tienen que buscar la perpendicular de ese complejo isodifásico. Y para eso tienen que saberse que ABF es el perpendicular de D1, ABL es el perpendicular de D2 y ABR es el perpendicular de D3. Volvemos a repetir eso. ABF es el perpendicular de 1, ABL es el perpendicular de 2 y ABR es el perpendicular de D3. Y una forma, digamos, que recordar esto de ubicar el que sea perpendicular y de recordarlo es a través de la siguiente mnemotecnia, que es la famosa mnemotecnia de Flor, que ustedes están viendo acá. Supongamos que esta es la señorita Flor, la que ustedes ven ahí. ¿Por qué se llama Flor? Mire, Flor, sin la O, pero se pronuncia Flor. F de ABF, L de ABL y R de ABR. Flor, F de ABF, L de ABL y R de ABR. Resulta que la señorita Flor tiene 3 maridos. Ojo, graben esto si pueden para que lo suban a la historia. Entonces, la señorita Flor, ABF, ABL y ABR, tiene 3 maridos.
Espera un momentico. Flor tiene 3 maridos. Flor tiene 3 maridos. ABF, ABL y AB. Qué pena por haberme levantado, sino que pasó algo acá que me tuve que levantar. Flor tiene 3 maridos, que son D1, que es un cirujano plástico, que ustedes están viendo ahí, D2, que es un neurocirujano, y D3, que es un médico general, que probablemente ustedes lo están viendo acá enfrente. O sea, D3 soy yo. Pero antes de eso les quiero preguntar, si ustedes fueran Flor, ¿qué opción escogerían? ¿De 1, de 2 o de 3? ¿Con quién se encartarían? ¿Con quién se complicarían la vida? ¿Con de 1, con de 2 o de 3? Vamos a ver qué responden ustedes. De 1, de 3, dicen por ahí. De 1, de 1, de 2, de 3, de 3. Ok. Entonces, bien. Vamos a ponernos serio, vamos a ponernos serio ya. Listo, entonces, de 3 dicen por ahí. Listo, muy bien. Gracias por ganar mi motivación. Entonces, Flor tiene 3 maridos, de 1, de 2 y de 3. Entonces, así es como lo recuerdan. Mira, ABF es el perpendicular de D1, ABF es el perpendicular de 1, ABL es el perpendicular de 2 y ABR es el perpendicular de 3. Esa es la forma y es el mensaje que les quería dejar con la mnemotecnia de Flor. Vamos a ponerlo en el siguiente ejemplo. Chequen ahí. Díganme de ese trazado electrocardiográfico, entonces empezamos. Vamos a hallar el eje, la segunda fórmula. Primero vamos a buscar la derivación de esas que están viendo ahí, de las unipolares del plano frontal. ¿Cuál es más isodifásica de esas 3 derivaciones? ¿Cuál es la derivación más isodifásica, chicos? ¿Cuál es? Bien, muy bien. Entonces están diciendo que la derivación más isodifásica es AB. Claramente la derivación más isodifásica es ABF, no de 1, ABF. ¿Por qué? Porque es que mira que de 1 es mucho más lo que sube que lo que baja. O sea, no es tan equitativo. Mientras que esta sí es algo similar, la onda que sube de la onda que baja. ¿Sí me entiendes? Ese es el concepto isodifásico. Que sea similar, más o menos similar lo que sube, la altura de lo que sube de la altura de lo que baja. Entonces, la derivación más isodifásica es ABF, ¿vale? Y entonces nos vamos a la mnemotecnia de Flor. Entonces, Flor, ABF, la primera es la perpendicular de 1. Entonces, nos vamos al trazado electrocardiográfico y vemos que de 1 es positivo. Y nos vamos finalmente al sistema exiaxial y ubicamos todo lo que acabamos de decir anteriormente. Entonces, ABF es positivo, estaría acá, y D1 es positivo, estaría acá, o sea, el eje es normal, está en 0 grados. Recuerde que lo normal es que sea de menos 30 a más 110 o al menos más 90. Entonces, el eje estaría en 0 grados y el eje sería para este caso un eje cardíaco normal. Finalmente, la tercera forma de hallar el eje cardíaco, que es como la forma más exacta de hacerlo y que aquí nos lo representa muy bien Cardio EKG, y es contar tú los cuadritos, o sea, cuenta los cuadritos. Siempre las derivaciones que vemos son D1 y ABF. D1 y ABF. Entonces contamos cuántos cuadritos hay en la onda que sube y cuántos cuadritos hay en la onda que baja. Pues hay 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos y hay 3 cuadritos en la que baja. Le restamos a este, le restamos 3 y nos va a dar 2. A 5 le restamos 3, 5 que suben, 3 que bajan, nos daría más 2. Y nos vamos a ABF y haríamos exactamente lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos, 2 bajando, eso va a dar más 3
y nos vamos finalmente al plano cartesiano y representamos lo que acabamos de hallar. Entonces, ABF es positivo, más 3, entonces 1, 2, 3, lo ubicamos acá, y D1, que sería positivo, o sea, hacia allá, 1 y 2, trazamos la línea y da un eje de 50 grados. O menos comentarios si entendieron cómo calcular el eje cardíaco de tu paciente. ¿Entendieron? ¿Entendieron esta parte del eje? Vale. Tengo los comentarios un poco lentos. Pero vamos a suponer que sí lo entendieron porque no me cargaron los comentarios. Espérate, ahora sí. ¿Están cargando? A ver. Lo que pasa, muchachos, es que está lloviendo en este momento, está lloviendo súper duro, entonces de pronto eso puede hacer que, que no se escuche bien o que recorte, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere que le repita? ¿Esta última forma de hallarlo? ¿Le repito esta última forma o cuál le repito? La última, vale. Entonces, volvemos a la última. Esta es la fórmula, la forma más exacta de hacerlo, incluso la fórmula recomendada por los expertos, por los electrofisiólogos. Nos vamos a la derivación de 1 y nos vamos a la derivación ABF. Entonces, miras el complejo QRS en la derivación de 1 y cuentas cuántos cuadritos tiene la onda R, ¿sí? Y cuántos cuadritos tiene la onda S. Cuántos cuadritos hay hacia arriba y cuántos cuadritos hay hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos hacia arriba positivos y 1, 2 y 3 cuadritos hacia abajo negativos. Eso va a dar más 2. ¿Sí me entiendes? Más 2. ¿Vale? Positivos, claramente, porque fueron más los positivos que los negativos. Nos vamos a ABF y hacemos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Y nos vamos a la onda negativa que tiene 2 cuadritos. Eso va a dar para un total de más 3. Entonces, ostres, sí, creo, ya entendí, ya sé qué me están diciendo. Aquí hay un error. Aquí hay un error y es que ABF tendría que estar esa acá. Ya, les prometo que me acabo de dar cuenta de eso. ABF tendría que estar acá porque son 3, ¿sí? Y de 1 tendría que ser acá. ¿Bien? Pero más o menos ese es el concepto. Qué pena, muchachos, si hay un error en la diapositiva, en el esquema, en la imagen. Porque mira que ABF da 3, o sea, sería 1, 2 y 3 acá. Bueno, y de 1 serían 2, estaría ubicado acá, entonces haríamos más o menos esto, y el eje estaría dando probablemente unos más 30 grados. Bueno, pero si lo entendieron, hay un error en la imagen, qué pena, les pido disculpas, pero sí, más o menos va a dar 30 grados. Bueno, más 30. ¿Vale? Pero lo importante es que está bien, ¿listo? Entonces, continuamos. El paso sexto va a ser evaluar la onda P, que como ya dijimos, representa la despolarización auricular, que debe estar antes de cada complejo QRS, que debe ser positiva en todas las derivaciones, a excepción de ABR, y que es un reflejo de la despolarización auricular. ¿Cuánto mide la onda P? ¿Cuántos cuadritos de alto y de ancho máximo debe medir la onda P para ver si aprendieron? Para ver si entendieron el mensaje. 2,5. Muy bien.
muy bien, muchachos, muy bien. Me voy feliz. Muy bien, dos cuadritos y medio. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Dos cuadritos y medio, exactamente. Dos cuadritos y medio, exactamente. ¿Vale? Dos cuadritos y medio. Listo, ¿entendieron el mensaje? Súper bien. Ahora, el séptimo paso, evaluar el intervalo PR, que es la conducción de la aurícula al ventrículo. Mide 120 a 200 milisegundos, o sea, 0.12 a 0.20 segundos. Y es un reflejo de la conducción auriculoventricular. El paso 8 va a ser básicamente, ahí vimos que es un reflejo de la despolarización y la repolarización ventricular, que debemos corregirlo a través de la fórmula de Bassett. El paso 9 va a ser evaluar el QRS, que en promedio mide 0.06 a 0.12 segundos, o sea, máximo 120 milisegundos. Y esto es súper importante porque nos puede orientar en determinar si el QRS está ancho. Porque recuerden que, por ejemplo, los ritmos de paro defibrilables son ritmos que se caracterizan por un intervalo QRS o un complejo QRS ancho mayor de 120 milisegundos, como por ejemplo la taquicardia ventricular sin pulso o la fibrilación ventricular, ¿no? Entonces, esta es la importancia de evaluar el QRS si está estrecho o ancho, y recuerden que es un reflejo de la despolarización ventricular. Evaluar el segmento ST es el décimo paso, que debe ser isoeléctrico, debe ser una línea sin ninguna onda que represente, y de esta manera determinar si hay un supra LST o un infra LST, o sea, si hay un ascenso LST, si hay un descenso LST, que nos hablaría de cardiopatía isquémica, y esta básicamente es un reflejo del inicio de la repolarización ventricular. Evaluamos la onda T, que es la repolarización ventricular, ¿verdad? Determinamos si está alta, si está aplanada, si está invertida, que también entra ahí a ser parte de la enfermedad coronaria. Y como doceavo paso vamos a evaluar ondas en específico. Vamos a evaluar en el doceavo paso ondas en específico, que son las ondas que, digamos, nos pueden hablar de trastornos específicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, están las ondas F, ¿no? Las ondas F, están las ondas F, ¿vale? Que son las ondas de la fibrilación auricular y las ondas del flúter auricular. Recuerden que las ondas del flúter auricular se caracterizan porque son morfología de las ondas en dientes de sierra, características de la fibrilación auricular. Las ondas F del flúter auricular, de la fibrilación auricular, perdón, que son estas de abajo, esta representación, son microondas, ondas pequeñitas que prácticamente no se pueden ver, ¿no? Entonces, ondas F del flúter auricular en morfología o forma de serrucho, y ondas F de la fibrilación auricular son microondas que prácticamente no se pueden ni ver. Evaluar la presencia de la onda delta, que es, digamos, esta onda que tiene una morfología de barriguita al inicio del complejo QRS, mírenla acá, otra onda delta acá, mírenla acá, una barriguita antes del complejo QRS, que es característico del síndrome de preexcitación, digamos, del Wolff-Parkinson-White, que tiene esta presencia de esta onda delta, complejo QRS alargado, ancho, y el intervalo PR corto. Evaluamos también si hay presencia de onda U, que básicamente nos habla de la repolarización del sistema de Purkinje. Evaluamos el punto J, que es el punto unión del complejo QRS con el segmento ST, que eso debe estar isoeléctrico. Y evaluamos también la presencia de la onda TP, que la están viendo aquí, esta última, la onda TP, que es un reflejo o significa la repolarización de los ventrículos, ¿vale?
solo que esta onda TP no se ve en el electrocardiograma porque digamos que simultáneamente a ella se está representando el complejo QRS, que es la despolarización, perdón, la onda TP es la repolarización de las aurículas, la repolarización de las aurículas. Sí, solo que no se ve en el trazado porque simultáneamente está siendo representado el complejo QRS. En resumen, aquí pueden ver las ondas de despolarización, que son la onda P, el complejo QRS, onda P, complejo QRS son las ondas de despolarización, y las ondas de repolarización, que son la onda TP, que sería la repolarización de las aurículas, y la onda T, que sería la repolarización de los ventrículos. Y esta última diapositiva, que es como la síntesis de todo, también extraída de cardio EKG, propuestos por el profesor Palmesano, profesor mío de mi Universidad de Medicina General, que es la regla de los 4-4 para, digamos, la interpretación del EKG. Entonces, 4 características que son la historia clínica del paciente, la frecuencia cardíaca del paciente, el ritmo del paciente, el eje de tu paciente, 4 ondas que serían la onda P, la onda Q, complejo QRS, la onda T y la onda U, y 4 medidas que son el intervalo RR, el complejo QRS, el segmento ST y el intervalo QT. Y hemos llegado hasta ahí. Esta ha sido toda la charla, muchachos. Finalmente, dejarles un mensaje y es que, digamos que el electrocardiograma también nos enseña que en la vida, así como en el electrocardiograma, cuando estás en la línea recta, estás muerto, como acá. Por eso es que necesitamos altas y bajas para estar vivos. Así que espero que de verdad esta charla les haya sido de gran utilidad. Espero que haya sido de utilidad para sus procesos de aprendizaje académico educativo. Estas han sido como las referencias bibliográficas que he tenido en cuenta para esta charla. Y nada, espero que les haya gustado. No sé qué tal les pareció. ¿Qué dice Anderson por ahí? Doctor, muchísimas gracias. De verdad que sí. Qué buena charla.